Compañeros telefonistas, compañeros maestros, compañeros miembros de la UNT, primero un cordial saludo a los maestros que están marchando aquí en la Avenida Juárez y que se les salieron del control al CENTE, que les dio la orden de no marchar hoy, primero de trabajo, lo que muestra la descomposición de los sindicatos oficiales que le dan la orden a sus trabajadores de no festejar el Día del Trabajo en un contexto totalmente adverso. Los sindicatos de la UNT a nivel nacional seguimos diciendo no a la reforma laboral porque ya está sucediendo lo que habíamos advertido. El mismo Consejo Coordinador Empresarial ayer señalaba que en este país ha aumentado en 1 millón el número de trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos y que se ha disminuido al mismo tiempo en 400,000 trabajos aquellos que ganan más de 3 salarios mínimos. El Consejo Coordinador Empresarial no se debe de sorprender. Nosotros ya lo habíamos dicho. La reforma laboral significa desempleo, significa trabajo precario, que no se vengan ahora a espantar los empresarios que se dan cuenta que hay precariedad en este país y que sus empresas no venden. Muchos empresarios le apostaron a exportar, pero afuera hay crisis. ¿Quién les va a comprar? Y ahora buscan al mercado interno. Ayer el Tecnológico de Monterrey saca un estudio en el que dice que el mercado interno mexicano no es capaz, no tiene la fuerza de resolver la crisis en México, porque no tenemos el dinero suficiente para comprar. Porque la reforma laboral y las políticas de topes salariales lo único que han hecho es que los trabajadores mexicanos ganamos cada vez menos. Decía Maquiavelo en el Renacimiento, en 1500, para que yo engañe a alguien, tengo que tener del otro lado a alguien que se deje engañar. Nos dijeron en la reforma laboral la misma mentira que les dijeron a los trabajadores españoles hace un año. Les dijeron, la reforma laboral va a crear empleo. Falso. En España, después de un año, y es lo que le va a suceder a México, después de un año de reforma laboral, el número de desempleados ha aumentado en 1 millón. En España, antes de la reforma laboral, había 5.200.000 desempleados. Hoy hay 6.200.000 desempleados. 1 millón de trabajadores han perdido su empleo como consecuencia de una reforma laboral muy parecida a la que han aplicado en México. Es por eso que la UNT Nacional el mes pasado tomó la determinación de seguir luchando contra la reforma laboral con base en el artículo 35 constitucional que nos permite al pueblo de México hacer una consulta nacional para decirles a la clase política irresponsable de este país que no nos vamos a dejar aunque hayan aprobado la reforma laboral. Desgraciadamente en Querétaro se están perdiendo ya trabajos, jóvenes recién egresados de las universidades ya no están siendo contratados y se les dice que es a causa de la reforma laboral. La otra reforma laboral que nos preocupa es la energética. Nuestra clase política, traidora a la patria, no conoce su historia, no sabe el enorme esfuerzo que hicieron nuestros abuelos para dejarnos una compañía como Pemex. Quieren hacer lo mismo que con el sistema bancario. El sistema bancario mexicano fue entregado a extranjeros en su 90%. El único banco mexicano en manos de mexicanos que queda es Banorte. De ahí en fuera todos los demás bancos fueron entregados a extranjeros. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para que veamos Pemex entregado a los extranjeros? Y la situación es extremadamente grave porque Pemex aporta el 40% del presupuesto de este país, el 40% del funcionamiento de esa fuente, de la plaza donde estamos sentados, del seguro social, del ISSSTE, del sueldo de los maestros, de las enfermeras, de los médicos, de los jueces, de los policías, de los militares, de los políticos que están sentados allí, se los paga Pemex. Si nosotros dejamos que Pemex se privatice, vamos a pagar un altísimo precio y vamos a hacer además una generación
irresponsable que recibió una de las mejores empresas del mundo, porque Pemex está catalogado, de acuerdo a la revista Fortune, como la número 34 en el mundo. Es la única empresa mexicana que está entre las 100 más importantes del mundo. A nivel especializado ocupa el lugar número 11. Pemex le mete a este país 1.300 millones de pesos diarios de ganancia solo por la exportación de petróleo. 1.300 millones de pesos diarios. Sin embargo, ¿quién se queda con ese dinero? Los empresarios que no pagan impuestos. En los últimos 10 años, 1.640.000 millones de pesos Hacienda ha regresado a los grandes empresarios por devolución de impuestos. No pagan impuestos, son los que se llevan las ganancias de la reforma petrolera. En este país no hay trabajo para jóvenes ingenieros y desde hace 33 años no se construye una refinería. Y como no se construye una refinería, estamos pagando 130.000 millones de pesos al año por importar gasolina. Y es absurdo que México produce petróleo, manda la gasolina a 14 países distintos, tenemos que pagar el flete de mandar la gasolina, tenemos que pagar la refinación en el extranjero, tenemos que pagar el flete de regreso, y por eso es que México es uno de los países petroleros con la gasolina más cara. En Venezuela la gasolina cuesta 37 centavos de peso mexicano el litro. En México cuesta 10 pesos. En los países petroleros, en promedio, pagan entre 1 y 2 pesos. Eso muestra a esta clase política irresponsable que no es capaz de construir una refinería. En México tenemos recursos humanos y tenemos recursos técnicos para poder construir refinerías y mantener la soberanía de este país. En ese contexto, yo los invito a que apoyemos eventos organizados por otros. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro organizaron una conferencia este viernes a las 12 del día en el Auditorio Díaz Ramírez con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que nos viene a hablar de la privatización de Pemex. Asimismo, compañeros investigadores del Instituto de Neurofisiología de la UNAM, Campus Juriquilla, ese mismo día en la tarde, a las 5 de la tarde, organizaron un foro con Lorenzo Meyer y con Javier Jiménez Espriu para hablar de la privatización de Pemex. En la tarde, en Campus UNAM Juriquilla. Son eventos que otros organizan, que tenemos que promover, tenemos que discutir este país, tenemos que recuperar el hecho de que el ciudadano decida la política en este país y no 500 diputados que cuando vienen las elecciones nos andan pidiendo siempre el voto y que después no dan la cara cuando aprueban sus reformas, que ni siquiera entienden y que tal pareciera que simplemente reciben órdenes del exterior para aplicar lo que les mandan sus patrones. Si tanto les interesa recibir órdenes del extranjero, pues yo invito cordialmente a diputados y senadores que hagan las maletas, que dejen este país y que nos dejen este país a los mexicanos que sí amamos a nuestra patria. Gracias.